Entonces, acabando el primer bloque de la Gita, de los 6 primeros capítulos, estamos repasando quién eres tú, el ser encarnado en este cuerpo-mente y prácticas. Y hoy ya acabaremos las prácticas con la contemplación. Y antes de la contemplación, a levantarnos cada mañana. Nos despertamos, estamos en la cama, hacemos un minuto de respiración consciente, como ya dijimos en la otra clase. Nos levantamos de la cama cada mañana y al poner el primer pie en el suelo, lo primero que hagas sea recordar al Dios de la vida, a la vida, al universo, como lo quieras llamar, a la conciencia, al ser de todos los seres, para dedicarle al Dios de la vida, al universo, a la vida, al ser, para dedicarle a él, a ella, tu día entero. Y pasar ese día, por tanto, viviendo consciente. Nos levantamos de la cama al poner el primer pie en el suelo, después de respirar consciente. Recordamos, simplemente con un recordar, al ser, al Dios de la vida, como lo queramos identificar, para dedicarle nuestro día. Ponemos el pie en el suelo. Voy a dedicarte mi día, sirviéndote, amándote, siendo consciente de ti, en mis acciones, en mis percepciones, en las personas con las que ame y me relacione. Voy a dedicar mi día a ti. Y así, tratar de llevar un día consciente. Cuando se acabe todo el día, ahora cuando nos vayamos a dormir, al meterte en la cama, cerrar tu día en vigilia, recuerda a este Dios de la vida, a la conciencia, al ser. Agradece el día vivido y descansa. Relajada, relajado, conscientemente. Conscientemente relajando, tranquilo, tranquila. Agradeciendo. Agradece y duerme. Descansada, relajada, consciente, tranquila. Contemplación. Vamos a ver la última práctica de la contemplación. ¿Qué es todo esto? Vamos a ver los tatuas, los distintos principios de realidad. Desde la expansión de la manifestación, que es lo que percibimos, a la involución, de la expansión, a la manifestación, a la involución, buscando el origen, a la involución buscando quien ve, para comprender y realizar lo permanente. Estamos en la involución, en la expansión, en la manifestación de lo percibido. Vamos a hacer involución, buscando quien ve, para comprender y realizar lo permanente, que es todo, uno y lo mismo. También en la expansión. Para comprender lo permanente en la expansión, no nos tenemos que quedar solamente con la expansión, lo percibido por los sentidos y la mente. Tenemos que hacer el proceso de involución. Y para eso vamos a ver los tatuas, los principios de realidad, los distintos niveles de realidad, para hacer esta contemplación. Desde la expansión percibida a la involución de quien ve, para comprender y realizar lo permanente. Es todo esto, lo percibido, la expansión, uno y lo mismo. Expansión como nombres y formas, percepciones materiales y percepciones sutiles de tu mente-corazón. Expansión, nombres y formas, percepciones fuera e interior a tu mente, que no son otra realidad, sino que son nombres y formas en mí, en ti, en el yo que ve, en el yo que ilumina esos nombres y formas. Nombres y formas que están en ti, en el ser, en quien ve. Eso es la expansión de la manifestación. La involución buscando quien ve es el yo sin máscaras, el ser sin máscaras. La expansión, nombres y formas, es el ser con máscaras. Ya vamos a ver todas esas máscaras que son. La involución es el yo sin máscaras para comprender el yo permanente siempre con y sin máscaras. Con nombres y formas en este mundo de transacción y sin ella. Vamos, por tanto, a desenmascarar
a quitar las máscaras de la fuente de la vida. Y desde ahí vamos a reconocer todas las máscaras. Sabiendo qué hay detrás de las máscaras, reconocemos todas las máscaras. Porque las máscaras son máscaras de aquello que no tiene máscaras. Lo que hay dentro de las máscaras, que son lo percibido, material y sutil, externo e interno a nuestra mente y corazón, lo que hay son máscaras, nombres y formas, máscaras de aquello que no tiene máscaras y que habita en todas las máscaras. Desenmascarando, por tanto, la fuente de la vida, podemos reconocer esa vida en todas las máscaras. La propia y todas las máscaras con las que nos relacionamos en nuestra vida. Contemplar la expresión y el silencio. El sonido, la expresión, la manifestación y el silencio. Para comprender la expresión del silencio. No quedarnos en la expresión, sino entender el silencio. Tampoco quedarnos en el silencio. Ir al silencio para comprender la expresión del silencio. ¿Sí? De la expresión al silencio, del silencio, para integrar, acoger, comprender la expresión de ese mismo silencio. De las máscaras a la esencia de aquello que vemos con máscaras, que es sin máscaras. Viendo lo que no tiene máscaras, reconociendo lo que no tiene máscaras en todas las máscaras. De la manifestación, volvemos a la fuente, de la fuente a la expresión de esa fuente de la vida. Hay que entender qué es el silencio, por tanto. El silencio y su expresión. El silencio no solamente no es contener la expresión verbal, o incluso si estás practicando radicalmente el silencio en alguna ocasión de tu vida, no es solamente no hablar. No hablar con nadie, por el órgano del habla. Tampoco es no hablar con tus pensamientos, ni con tus emociones. Si no estamos hablando con nadie, pero estamos todo el rato hablando con nuestros pensamientos y nuestras emociones, que además no tienen nada que ver con la contemplación del ser, no estamos realmente haciendo ninguna práctica más de alejarnos de la gente. Pero ya está. Eso en sí mismo no es nada. Pues eso no es el silencio. Cuando la gente se va a practicar silencio, muchas veces no entienden que el silencio también es mental. Si solamente estás practicando el silencio como dejar de hablar, pero estás con todo el ruido mental, pues no es silencio. El silencio no es solamente dejar de hablar, es tampoco hablar con tus pensamientos y emociones. ¿Para qué? Para solamente sentir la consciencia. No hablo con nadie, vale, voy a practicar no hablar con nadie, pero observo que estoy en realidad todo el rato hablando con mi mente y mi mente me lleva de aquí para allá, lo que hay en mi mente, entonces no estoy practicando la concentración. Tengo que dejar de hablar con mi mente y mis emociones para sentir solamente aquello que está como base del ruido, de la palabra, de la emoción, del pensamiento, que es simplemente sentir la consciencia. Cuando sientes la consciencia, entonces sí que estás practicando silencio. Solamente sentir la consciencia. Y ahí la experiencia es no hay ningún problema y no hay ningún problema porque no hay ninguna carencia. No hay ninguna falta, no hay ningún deseo. Ahora, desde ahí, imaginemos que logramos no hablar externamente, no hablar con nuestra mente y emoción y simplemente ir a la fuente misma del poder de hablar fuera y dentro de nuestra mente, que es la consciencia misma. Sentimos solamente la consciencia, entendemos que la consciencia, porque ahí no hay ningún problema, porque no hay ninguna necesidad, ninguna carencia, pero tampoco nos podemos quedar ahí. Tenemos que hacer el camino de expresión para entenderlo todo y no quedarnos a medias en el proceso, en la práctica. Hay que ser, por tanto, luego consciente de la consciencia, ese sentir conciencia que estás experimentando donde no hay problema porque no hay carencia. Hay que ser consciente de la consciencia iluminando todo pensamiento, toda emoción, por tanto tu discurso mental, toda palabra, tu discurso externo y toda acción, tu relación con los demás. El camino de la expresión al silencio y del silencio a la expresión, integrándolo todo, comprendiéndolo todo. Siendo consciente de la consciencia, iluminando todo pensamiento, emoción, palabra y acción. En la primera parte, cuando somos conscientes de la consciencia, porque hemos practicado el silencio externo e interno y solamente estamos sintiendo la consciencia, donde no hay problema, donde no hay carencia, eso es samadhi.
Ahí estábamos haciendo una separación de la consciencia, purusa, la consciencia, el ser, consciencia pura, separación de las gunas de Prakriti, de Maya. Estamos aislando el ser, separándolo para sentir el ser, sentir la consciencia pura. Y eso es samadhi, la absorción de tu ser en tu ser puro. Y ese es el nivel más elevado de la práctica, donde todavía hay un ego haciendo una práctica, donde todavía hay un individuo que está practicando el silencio externo, que está practicando el silencio interno, que está sintiendo la consciencia. Eso es una práctica de un individuo. Entonces, el nivel más elevado de la práctica individual es ese samadhi. Sentir el silencio pleno, el silencio de la consciencia, donde no hay problema porque no hay carencia. Pero ahí no acaba todo, ahí no acaba la práctica en realidad. No es un aislamiento de las gunas, un aislamiento de la expresión y retraerme, encerrarme en mi cueva, de sentir la consciencia sin más. Eso es el nivel de separar Purusa de Prakriti. Eso es donde llega el Yoga Samadhi, la absorción del ser en el ser puro, para ser consciente de la consciencia y desidentificarla del movimiento. Es donde ahora, por ignorancia, me he identificado el movimiento externo y el movimiento interno de mi mente. Ahora bien, ahí no acaba la práctica. Ahora tenemos que volver para entender todo esto, todo este movimiento de las gunas, este ruido, este deambular, este movimiento externo e interno que es. Y tenemos que entender que ese movimiento, ese sonido externo e interno, se integra también en el silencio que estamos reconociendo. Sin cambio, el sonido se integra en el silencio. La expresión, la manifestación se integra, las máscaras se integran, los velos, el movimiento, la acción, el resultado, todo eso, todas las máscaras se integran en aquello que no tiene máscaras. Pero tenemos que hacer ese camino de separación de la conciencia de las gunas, porque ahora estamos identificados con las gunas. Hacemos el silencio, ni externo, ni habla externa, ni habla interna, para sentir la conciencia. Siento la conciencia porque siento que ahí no hay problema, no hay carencia. Y ahora tengo que entender todo esto que percibo con mis sentidos, con mi mente, con mi emoción, con mi acción, con mi órgano interno en forma de experiencias de placer, dolor, etcétera. Todo esto es las máscaras de este mismo silencio, el ruido, el sonido de este mismo silencio que lo integra todo sin transformarse. Todas las máscaras, los nombres y las formas existiendo en el ser, sin máscaras, que integra todas las máscaras. Batman. Todo esto, nombres y formas del mismo ser. Yo no soy nada. Ahí ya no está el ego practicando un separar purusa la conciencia de las gunas de Prakriti, Sattva, Rajas, Tamas. Ahí cuando lo integras todo es yo no soy nada y yo soy todo a la vez. Yo no soy nada como individuo, ya no hago nada y soy todo, porque todo esto y yo somos uno y lo mismo sin individuo. Es la integración final y para ello el paso previo, la entrega de la que hablamos. La entrega del yo que está haciendo todo este proceso, incluida la propia práctica del conocimiento del ser. Entonces, vamos a ver la contemplación. Desde la expresión al silencio y del silencio a la expresión, por tanto, desde lo material a lo más sutil. Lo material, los objetos de percepción de los sentidos, lo que nuestros sentidos perciben externamente, eso es lo material. En lo material y en todos los principios, niveles de realidad que vamos a ver, tenemos que entender siempre que siempre hay en este desarrollo, en este movimiento, en estos distintos niveles, siempre está el ser y siempre está Prakriti. Siempre está Purusa, siempre está la conciencia, la existencia,
felicidad, la fuente de la existencia, la fuente de la felicidad, la fuente de la conciencia, el ser, y siempre está Prakriti, las tres gunas, Sattva, Rajas, Tamas. Luz, paz, felicidad, Sattva, apego, acción, sufrimiento, Rajas, oscuridad, estancamiento, vicio, Tamas. Esas tres gunas, el ser y Prakriti, están en todos los niveles de la realidad que vamos a ver. Y a esos niveles hay distintos componentes que se van añadiendo o quitando según sea más material o más sutil. Pero la conciencia está en todo esto. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. Entonces, en lo material, en esto que percibimos por los sentidos y que ahora vamos a ver que está hecho los 5 elementos, está el ser y está la conciencia, que es el ser, y está Prakriti, las tres gunas. Entonces, en los objetos que percibo por los sentidos externos materiales, esos objetos, todo lo material, allí tenemos que ser conscientes de que lo que estamos viendo son formas del ser que está como si estuviera asociado con las tres gunas de Prakriti y los 5 elementos en estado material, los Mahabhutas, los 5 elementos en estado material, los 5 elementos que se combinan y en esa combinación de los 5 elementos se convierten en material. El espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Es decir, lo que se puede escuchar, el espacio, tocar, sentir con el tacto, el aire, lo que se puede ver, el fuego, saborear el agua y oler la tierra. Cuando cada uno de esos 5 elementos se van combinando entre ellos, se vuelven materiales. Entonces son los objetos de percepción por nuestros sentidos. Entonces mi cuerpo y todos los cuerpos están hechos de esos 5 elementos, nombre y forma de esa combinación del ser y las gunas con los 5 elementos, combinándose entre ellos, haciéndose material. Mi cuerpo, todos los cuerpos, todo cuanto vea, el universo entero está hecho de esos 5 mismos elementos del ser y de Prakriti. Entonces, en lo externo, en lo material, en nuestro día a día, desde nuestro cuerpo hasta todos los cuerpos que tenemos en nuestra vida cotidiana y todo aquello que vemos, seres humanos, plantas, animales, objetos inanimados también. ¿Cuál es la contemplación que tenemos que practicar? Tu cuerpo habitando el cuerpo del Dios de la vida, del universo. Cuando estamos en vigilia en este cuerpo, tenemos que ser conscientes de que estamos caminando sobre el cuerpo del Dios de la vida, sobre el cuerpo de la vida misma. Todo esto material, todo cuanto percibo, los cuerpos y el mío mismo está hecho de lo mismo, el ser, las gunas, los 5 elementos en estado material, mi cuerpo individual, todos los cuerpos y el cuerpo universal. Entonces tengo que ser consciente de que todo esto que estoy sintiendo en vigilia desde lo material es el cuerpo del Dios de la vida, de Dios, de la vida, del universo, llámale como quieras, que son los 5 elementos en estado material, el ser asociado con las gunas, moviéndose hasta esa combinación de los 5 elementos que se vuelve material. Entonces la contemplación es: estoy caminando en el cuerpo del Dios de la vida. Todo esto es el Dios de la vida y todo está hecho de lo mismo, mi cuerpo y todos los cuerpos. Y estoy consciente de que camino sobre el Dios de la vida. Hecho de lo mismo en mi cuerpo como en todos. Entiende y siente, vive que el Dios de la vida está fuera de tu cuerpo, en todos los cuerpos que ves, está en tu cuerpo y en todos los cuerpos y en el universo entero. Estamos hechos de lo mismo. Habitas en este Dios de la vida. Todos los cuerpos están hechos de lo mismo. Es la primera contemplación desde lo material. Cuando estamos en vigilia, recordemos, estamos caminando, Brahmacharya, estamos caminando sobre Brahman, caminando sobre el cuerpo sagrado, por tanto, del Dios de la vida. Y todo está hecho de lo mismo, desde este cuerpo mío hasta tu cuerpo, hasta todos los cuerpos y todas las cosas. En su conjunto forman el cuerpo del Dios de la vida, el universo, la vida misma, que tiene partes y esas partes están hechas todos de lo mismo. Estoy caminando sobre el Dios de la vida.
por tanto, con respeto, con conciencia, con cariño, sin crear dolor, lo mínimo posible al menos. Entonces, este nivel de realidad de las estatuas que acaban en los 5 elementos en estado material, los 5 Mahabhutas, es el cuerpo material, y la máscara es el velo que equivale a Anna Maya Cosa, la cosa, el velo, donde hay abundancia maya de Anna, comida, de lo material. Esta máscara, primera que nos encontramos en Vigilia de lo material, equivale a Anna Maya Cosa, el velo, la máscara del ser tomando la máscara de lo material. Contemplación, estoy caminando sobre el cuerpo sagrado de la vida. Y yo, mi cuerpo también está hecho de ese cuerpo sagrado de la vida. Lo sutil, pasamos al nivel de lo sutil. Siempre en todos los niveles tenemos al ser, la conciencia, la existencia, lo que tiene sensibilidad, la conciencia, asociado con lo que se mueve, Prakriti, las 3 gunas, y ahora en lo sutil, los 5 elementos en estado sutil, que están separados, por eso al no combinarse todavía no se han hecho materiales. Los 5 elementos en estado sutil, por separado, significa que no tienen formas materiales como objetos de percepción material. No son objetos de percepción material, pero se pueden percibir de forma sutil. Es que eso se llaman los tanmatras, es aquello que tiene sonido, pero no puedes achacar el sonido a algo material, a un objeto material. Es un sonido sutil. Es el estado previo, sutil, no combinado con los otros elementos y por tanto no se ha hecho material. No lo puedes identificar con que ese sonido responde a este objeto material. El sonido, el tacto, la forma, el sabor y el olor. Los 5 elementos en estado sutil, sin formas materiales como objetos de percepción. Los sentidos, estamos en el cuerpo, en lo sutil. Aparte de los 5 elementos en estado sutil, lo que tiene sonido, tacto, forma, sabor, olor, pero en estado sutil, sin forma material, tenemos los 5 sentidos y los órganos de acción, como la potencia de los sentidos y los órganos de acción, no el cuerpo físico, que son los instrumentos con los que el sujeto se relaciona con los objetos. El sujeto, experimentador de los objetos experimentados, los instrumentos con los que el sujeto, el ego, etcétera, que ahora vamos a ver, la mente, el intelecto, con los que el sujeto se relaciona con los objetos, son estos 5 sentidos, los 5 órganos de acción. Los 5 sentidos, ñana indriyas, los sentidos de conocimiento, los 5 sentidos de percepción. Aquí siempre tenemos el ser, la naturaleza, prakriti, aquí tenemos el prana, la energía vital, que también es sutil, y el sentido del oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato. Los 5 sentidos junto con el ser, junto con prakriti, junto con prana, la energía vital en nuestro cuerpo, y esa energía vital es cuerpo sutil. Y luego tenemos los 5 órganos de acción como potencia, que son los karma indriyas. Entonces, además del ser, la naturaleza y el prana, la energía vital, tenemos el órgano del habla, el de tocar, desplazarse, la sexualidad y el expulsar. Entonces, este cuerpo sutil, los 5 sentidos, los 5 órganos de acción, junto con el prana, el ser y prakriti, esto equivale a la máscara del velo de prana, de la energía vital. Prana, maya, cosa. El velo donde abunda prana, la energía vital. Y hasta aquí lo que hemos visto del cuerpo material, con los 5 elementos hechos materiales, y el cuerpo sutil, los órganos de los sentidos, de acción y prana. Este prana maya cosa corresponde también al estado de vigilia, lo que experimentamos en el estado de conciencia de vigilia. La contemplación aquí, en el prana maya cosa, donde abunda la energía vital, es esta energía vital
que utilizan el vehículo en el cual yo la puedo sentir, esta energía vital en mi cuerpo, de la respiración, esta energía vital, esta respiración mía, este poder de mis sentidos, este poder de mis acciones, el poder en sí mismo que yo siento aquí en mi cuerpo, es la energía del Dios de la vida, la energía de la vida, tanto en mí como en todo. Esa es la contemplación que tenemos que hacer en este nivel de Prana Maya Kosha. En Ana Maya Kosha estoy caminando en el cuerpo del Dios de la vida. Toda la materia forma parte del cuerpo del Dios de la vida, igual que mi cuerpo, el de todos. En este nivel sutil de Prana Maya Kosha, la energía que siento, que vinculo como vehículo a mi respiración, al poder que siento, que me hace poder sentir los distintos sentidos de percepción, poder actuar con mis distintos órganos de acción. El poder en sí mismo, la vida, la energía que siento en este cuerpo, entiendo que esa energía está presente en todos los cuerpos, en todos los seres, y esa es la energía del Dios de la vida. Siento, vivo, contemplo esta energía de la vida en todo. Siguiente nivel, el órgano interno, el Antakarana. Aquí tenemos aquí el predominio es del yo separándose, del ego, y que con la práctica trata de unirse en este nivel de samadhi primero, de absorción del ser en el ser puro. Aquí en este órgano interno tenemos, por tanto, al ser siempre, prakriti siempre, tenemos el prana, la energía vital siempre ya, y tenemos las 4 funciones del campo mental, del antakarana. Por una parte, manas, la mente, la función del antakarana del órgano interno llamada manas, que todo forma parte del mismo órgano interno, pero tiene distintos nombres en función de su función. No es que sean cosas diferentes, sino que tiene simplemente funciones diferentes, y para distinguir las distintas funciones del órgano interno le llamamos con distintos nombres. Manas, la mente, que sale fuera, es la función del órgano interno de salir fuera con los sentidos para iluminar con los sentidos los objetos de los sentidos. Aquello que tiene sonido, tacto, etcétera, hecho de los 5 elementos en estado material. Ilumina los objetos de los sentidos y los trae dentro de la mente. Y manda a los órganos de acción, ilumina los objetos externos, los trae dentro y ordena una acción a los órganos de acción previo paso de esas percepciones de los objetos exteriores que ha traído a su interior por las otras funciones del órgano interno, la memoria, con lo que el ego, con lo que juzga según las impresiones mentales que ya tiene la memoria y el intelecto. Esa es manas, la mente. Sale fuera, ilumina los objetos exteriores, los trae dentro. Ahí va esa impresión mental, se mezcla con la memoria, con el ego, la idea de ello separado, y con el intelecto. Todo eso se mezcla, esa impresión mental, y produce una voluntad, una idea de acción, de voluntad. Y entonces manas es quien vuelve a mandar una acción que vuelve a relacionar a ese yo separado con el objeto exterior percibido. Por lo tanto, manas percibe y manas lo devuelve en forma de acción al exterior. Importa percepción de los objetos exteriores, exporta acción en relación con los objetos exteriores. Segunda función del órgano interno del Antakarana es la memoria, chitta. La memoria de la mente consciente y subconsciente activa. La percepción sensorial de manas, la que hemos visto antes, la percepción sensorial se conecta y se mezcla con las impresiones mentales de nuestra memoria. Esas impresiones mentales activas de nuestro subconsciente, que no somos muy conscientes de verlas, de tenerlas, a no ser que estemos haciendo esta práctica, y de nuestro consciente, nuestras percepciones se mezclan con nuestra mente, con nuestra memoria consciente y subconsciente, y de ahí va a surgir una valoración por parte del intelecto. Esa memoria es chitta, tanto consciente como subconsciente, pero la parte activa de nuestra mente, de nuestra memoria consciente. De nuestra memoria subconsciente, la parte activa. Luego está la mente subconsciente latente, que es la que está dormida,
que solamente se activará para dar origen a futuros nacimientos, pero que no nos afecta a la percepción actual, a la vida actual y a la acción en esta vida actual. Tercera función del órgano interno, el intelecto, el buddhi. El intelecto común, el buddhi, el primer nivel del buddhi, el intelecto ordinario, analiza las percepciones, los pensamientos, las emociones, etcétera. Analiza todo ello, percepciones, pensamientos, emociones, o sea, lo que viene de la percepción exterior y nuestras impresiones mentales conscientes y subconscientes, lo analiza y lo juzga. Y decide que aquello que estamos percibiendo es bueno, malo o indiferente. Y decide actuar en consecuencia. Lo analiza y juzga. Ese es el buddhi simple, ordinario, el intelecto simple. Luego el ego, la ahamkara, el ego, es la idea de yo separado, individual y su expansión a lo que considera suyo, mis hijos, mi familia, etc. Yo soy esto es mío. La idea del yo separado, individual y su expansión. Yo percibo, yo valoro, yo actúo, yo experimento resultados de la acción. Toda esa idea de yo separado es el ahamkara. Una función, el ego, el egoísmo, del órgano interno. Toda esa nivel de los tatuas, de la expresión de la realidad, es la máscara, el velo, que equivale a mano maya kosha, el velo donde abunda la mente, mano maya kosha. Luego tenemos Mahat, el intelecto puro, que es la parte más elevada del intelecto. Ya no el intelecto normal, que simplemente valora, juzga, decide esto bueno, malo, regular y manda una acción, sino el intelecto más, la parte más elevada del intelecto. Intelecto puro, la razón pura. La parte más elevada del órgano interno, que ya no mira hacia afuera, hacia abajo, sino que está mirando hacia adentro, hacia su interior. En este nivel del intelecto puro es cuando podemos distinguir el ser de Prakriti. El ser Prakriti que está en todos los niveles de la manifestación. Cuando nos situamos en el intelecto puro que no está yendo hacia afuera, la percepción exterior, las impresiones mentales, el juicio, la acción, el ego, sino que está yendo hacia su interior, siente la conciencia separada de Prakriti, del movimiento de las gunas. Siente lo que siente, la conciencia separada de las gunas. Es ahí donde sentimos, no los pensamientos, no el habla externa, sino sentimos simplemente el sentir, la presencia sin esfuerzo, la presencia que está siempre sin esfuerzo, donde no hay problema, donde no hay carencia, donde no hay necesidad. Separado de las tres gunas. Las tres gunas se quedan quietas, porque las tres gunas no tienen conciencia, son inertes. Solamente cuando yo conciencia le doy mi atención, me aferro, dándole mi vida, mi luz a la Prakriti, cuando Prakriti toma conciencia, porque por sí misma es inerte. Solamente yo aferrándome a Prakriti, Prakriti tiene conciencia y se mueve en forma de mis pensamientos, de mis emociones, de mis percepciones, de mi acción, de mis resultados, de todo movimiento externo e interno. Si yo, conciencia, no me aferro a Prakriti, Prakriti no puede hacer nada. En ese nivel del intelecto puro es cuando hago la separación. Purusa es una cosa, Prakriti es otra cosa, y ahí lo siento. En forma de simplemente siento la conciencia. Algunas se quedan inertes, en equilibrio, sin movimiento, al no prestarles mi conciencia, al discernir la conciencia pura del movimiento de las tres gunas. Si desde ahí, desde ese intelecto puro que discierne, que separa el ser de Prakriti, se mira de nuevo hacia abajo, hacia esa asociación y lo que sucede al asociarse del ser con Prakriti, tus pensamientos, tus emociones, tus juicios, tus valores, tus decisiones, tus motivaciones, tus creencias y por tanto tu acción y por tanto tus experiencias, si se mira hacia afuera, se ve todo lo demás y se lidera el órgano interno y externo, la acción y la percepción. Se lidera desde ahí, desde la paz, desde la claridad, la comprensión, la integración real de todo y no desde la separación ficticia que hace el ego, su egoísmo, su lucha, su conflicto, su deseo, su ira, su miedo, su confusión.
Ahí es cuando escuchamos la voz interior que dirige, no solamente siente el ser separado de Prakriti, sino que ilumina la Prakriti en nuestro cuerpo-mente. Y ahí es donde podemos guiar con esa voz interior, con esa sentir la presencia sin esfuerzo. Podemos iluminar nuestras creencias, motivaciones, pensamientos, acciones. Desde Mahat, entiendes tanto el ser puro, sin la asociación con su Prakriti, y por tanto con los efectos, con la evolución, como la Prakriti misma, toda la evolución de Prakriti, empezando por tus propias creencias, motivaciones. Y puedes, por tanto, gestionar las gunas de Prakriti en ti, de modo que éstas pueden convertirse en tus poderes. Si no estás haciendo toda esta práctica de lo externo, ir a la fuente misma de la vida en ti, eres esclavo del movimiento, esclavo del movimiento, de esa asociación de ti con la inercia, de asociarte con lo inerte de Prakriti. Esclavo de esas impresiones mentales, de esos hábitos que tienes por inercia, los pensamientos, creencias, motivaciones, etc. Pero si haces este proceso de búsqueda interior de la fuente misma de la conciencia y miras desde ahí, observas el movimiento de Prakriti en ti en forma de creencias, motivaciones, pensamientos, acción. Y entonces ese movimiento de Prakriti ya no es fuente de esclavitud, porque tú dominas Prakriti. Entonces las gunas se convierten en tu poder. Y Sattva, por ejemplo, se convierte en tu poder del conocimiento. Jnana Shakti. Si te sitúas desde el intelecto puro y observas los movimientos de las gunas en ti, en tu órgano interno, ese movimiento de las gunas ya no están dominándote a ti porque te has ubicado en tu intelecto más puro. Y entonces las gunas se convierten, Prakriti, la naturaleza se convierte en tu poder. Sattva, guna, se convierten en tu jnana shakti, el poder de tu conocimiento. Rajas, la guna de la acción, se convierte en icha shakti, en el poder de la voluntad, en tu fuerza de voluntad. Y en kriya shakti, en el poder de la acción. Y tama se convierte en el poder de la firmeza, de la estabilidad, de la fortaleza, de la resistencia, pase lo que pase. De modo que situándote en este intelecto puro, en la parte más interna de tu órgano interno, en este Mahat, que está separando en ti la conciencia de las gunas ya son tu poder de conocimiento, tu fuerza de voluntad, tu poder de acción, tu poder de estabilidad y resistencia, pese a la dureza que a veces nos plantea los sucesos externos e internos. Y este nivel equivale al Vijnana Maya Kosha, al velo, a la máscara donde abunda el intelecto, el conocimiento abundante. Vijnana Maya Kosha, la máscara donde abunda el intelecto puro, el conocimiento. O al estado de sueño. Entonces aquí la contemplación que tenemos que hacer. Tu mente está habitando en la mente universal. Mi mente, mi conciencia en la mente, mis movimientos en la mente, emociones, pensamientos. Soy consciente de que mi mente está habitando la mente universal, la inteligencia cósmica, Hiranyagarbha, la mente de Dios, del Dios de la vida, del universo. Mi mente está hecha de lo mismo, todos estos niveles sutiles, todas estas funciones del órgano interno, Prakriti, Purusha, el ser, la conciencia. Mi mente está hecha de lo mismo que la mente universal. Mi mente y sus movimientos habitan, suceden en la mente universal, la inteligencia cósmica, Hiranyagarbha. La mente del Dios de la vida, la mente de la vida, del universo. Contempla, siente, vive
el Dios de la vida fuera y dentro de tu mente y de todas las mentes. Todos los pensamientos, todas las emociones suceden en la mente de Hiranyagarbha, de la inteligencia cósmica, de la mente del Dios de la vida. Mi cuerpo habitando el cuerpo del Dios de la vida. Mi energía formando parte, hecho de lo mismo, de la energía del Dios de la vida. Mi mente, mi cuerpo sutil, hecho de lo mismo y habitando la mente universal. Hiranyagarbha, la inteligencia cósmica. Hemos visto el nivel físico y el nivel sutil. Tercer nivel, nivel causal. El nivel causal es lo no manifestado. En lo no manifestado tenemos la mente subconsciente latente, individual, el almacén del karma que todavía no ha fructificado y que no está afectando a la mente consciente ni al subconsciente activo, donde se acumula aquella memoria individual, donde se acumula todo el karma que hemos hecho en vidas anteriores, pero que no está afectando a nuestra vida actual. La mente subconsciente latente, el Sanchita Karma. La mente subconsciente latente individual, este almacén del karma todavía no fructificado. Eso forma parte de lo causal, lo no manifestado a nivel individual. Tenemos Prakriti, las tres gunas, en estado causal, en equilibrio, no moviéndose, no manifestadas. Es el cuerpo causal universal, o del Dios de la vida, de Ísvara, de Dios del universo, el cuerpo causal universal. El otro, la mente subconsciente latente, es el cuerpo causal individual, aquello que nos va generando entrar y salir en ciertos nacimientos según nuestro karma acumulado que va fructificando. El cuerpo causal individual, el cuerpo causal universal, las tres gunas en estado causal, en equilibrio, no manifestadas. El cuerpo causal universal o de Ísvara, que es el ser asociándose con Prakriti, la naturaleza, con todo, esto es la definición de Ísvara, el ser asociándose con Prakriti, la naturaleza, con todo el poder de conocimiento, con todo el poder de voluntad, con todo el poder de la acción. Jnana, Icha, Kriya Sakti. Eso es la definición de Ísvara, de Dios, de este cuerpo causal, causa de todos los demás cuerpos, de lo sutil, de lo material, es el ser asociándose con las tres gunas, con todo el poder de acción, de conocimiento, de voluntad. Eso forma parte de lo causal a nivel universal, lo causal a nivel individual, la mente subconsciente latente individual. Y luego tenemos avidya, la ignorancia cósmica, la ignorancia en estado causal, no manifestado, que es la semilla de la manifestación después, en lo sutil y en lo material. La manifestación es la diferenciación, creer que esa diferenciación es la realidad, eso es la expresión de avidya, de la ignorancia. El estado causal de la ignorancia es el estado semilla de la ignorancia. Es esta ignorancia cósmica, en estado causal no manifestado. Aquí en lo causal primordial, no manifestado, avidya está en estado de semilla. Y lo que provoca ese estado de semilla de avidya es no reconocer el ser, que queda velado por la máscara de la oscuridad, de avidya, de la ignorancia, en semilla, no manifestada en forma de diferenciación todavía. Y luego por la manifestación de la expresión de la asociación del ser y prakriti, que hará que el ser se vea con atributos separado, como asumiendo esa separación, esa limitación, esa acción y ese cambio. La manifestación de avidya hace que veamos como reales en la naturaleza del ser todas estas limitaciones, estos cambios. Como veamos que el ser, que la existencia es así. Y por tanto la ignorancia crea esta limitación de aquello que realmente es ilimitado, del conocimiento, etc. El conocimiento del espacio, aquí y allá, cuerpos diferentes, seres diferentes del tiempo, pasado, presente, futuro, nacimiento, muerte, del karma, de la causa y el efecto, de la causalidad, la limitación en la acción, en el poder,
Todas estas limitaciones son expresión de la ignorancia, que tiene su estado causal en esta semilla de la ignorancia, que es simplemente oscuridad. Esos son los tres niveles del cuerpo causal. A nivel individual, el Sanchita Karma, la mente subconsciente latente individual. A nivel universal, Isvara, es Prakriti, con el ser asociado con Prakriti no manifestada, Isvara o Dios, que tiene el poder de la manifestación con su conocimiento y su poder. Avidya, la ignorancia en estado semilla, es la ignorancia cósmica. Por tanto, la ignorancia cósmica es la causa de la inteligencia cósmica que veíamos en el nivel sutil. Hiranyagarbha, la mente universal, la inteligencia cósmica es el efecto de la ignorancia cósmica. La ignorancia universal de avidya en estado semilla. Y siempre está el ser, purusa, la conciencia, la existencia, la felicidad en sí mismas. El centro de tu ser. Todo esto, en este punto, equivale, cuando hacemos la práctica de conciencia, equivale a Ananda Maya Kosha, al velo, a la máscara de la felicidad abundante, Ananda Maya Kosha. O al estado de sueño profundo. Si hay conciencia, hay Ananda Maya Kosha, hay estado de abundancia de felicidad, que sería este Samadhi, esta absorción del ser en el ser puro. Y si no, es el estado de sueño profundo de solamente la máscara, el velo de si no hay práctica de conciencia, solamente hay oscuridad. Y es la ignorancia en estado semilla. Aquí la contemplación es el Dios de la vida habitando en la cueva de mi corazón y en todos los corazones. Para llevar la práctica en este nivel causal de Ishvara, el Dios de la vida, la luz, la conciencia, habitando en la cueva de mi corazón, así como la cueva de todos los corazones. Desde lo material a lo causal, pasando por lo sutil. Lo material, yo estoy caminando en el cuerpo de el Dios de la vida, el universo, la vida. Mi cuerpo está hecho de lo mismo, yo camino con conciencia, con cariño, con amor, con atención en el cuerpo de la vida. En lo sutil, en la energía primero, la energía que da movimiento, que da poder, que da vida a este cuerpo mío, está presente esa misma energía en todos los cuerpos, es la energía de la vida, del Dios de la vida. Mi mente, mis pensamientos, mis emociones, mi cuerpo sutil. Mi mente, pensamientos, emociones, está dentro de la mente universal, de Hiranyagarbha, de la inteligencia cósmica. La contemplación a nivel causal. Nos situamos en la cueva de mi corazón. Conciencia pura, esa luz. Siento esa luz en la cueva de mi corazón. Esa luz en la cueva de mi corazón es la misma luz en la cueva del corazón, en el centro del ser de todos los seres. Yo soy esa luz y esa luz está en todos los seres. Y hasta aquí, en los tres niveles, material, sutil, causal. Eso es lo que el capítulo 7, que ahora empezaremos, de la Gita, denomina el campo. El campo está hecho de objetos de experiencia y del experimentador de esos objetos de experiencia. Y son estos tres niveles. Lo material, lo energético de prana, lo sutil y lo causal. Eso es el campo, que está hecho de objetos de experiencia, tanto material, con los 5 elementos combinándose en estado material, como sutil, como el experimentador de esos objetos de experiencia. El experimentador de esos objetos de experiencia con su ego separado es el experimentador con su órgano interno separado. El ego, la mente que percibe, actúa,
la memoria que tiene impresiones mentales, el buddhi que interpreta y juzga, y de aquella persona que está haciendo esta sadhana, esta práctica de ir hacia el centro de su ser, hacia la fuente misma de la conciencia y de la vida en uno mismo, también es el ser absorbiéndose en el ser puro, situándose en ese nivel del intelecto puro, de la razón pura, de Mahat, donde separa la conciencia de Prakriti. Siente la conciencia misma e incluso ilumina desde la conciencia misma, guiando desde su voz interior a su órgano interno, percepciones, emociones, creencias, motivaciones, por tanto su forma de interpretarse, juzgar el mundo y actuar y sentir. Todo eso, objeto de experiencia y experimentador, es lo que en el capítulo 7 va a llamar la Gita el campo, objeto de experiencia y experimentador. Eso es el estado de Samadhi, la absorción del ser en el ser puro, pero aún queda por lograr el estado más elevado, la realización del ser. Todo esto es el ser y no hay nada aparte del ser, y yo soy el ser. En el estado de Samadhi, el ser absorbido en el ser puro, distinguiéndose de Prakriti su movimiento, donde todavía está el individuo practicando. En el estado de Samadhi, el aspirante logra el objetivo más elevado que un individuo es capaz de lograr. En Samadhi, el individuo, el practicante, logra el estado más elevado que un individuo como individuo separado es capaz de lograr. El último paso es la entrega, la total expansión del conocimiento que ha logrado. Se vuelve todo y nada. Ya no hay conciencia de individuo real, se vuelve todo y nada. Ya no hay práctica, ya no hay individuo haciendo el proceso de buscar la fuente de la conciencia en uno mismo, separar el ser de Prakriti y todo esto. Ya no hay este Ananda Maya cosa, el velo de la felicidad. Se expande el conocimiento integrando todo el movimiento de Prakriti. De modo que yo no soy nada y yo soy todo a la vez. No necesito nada, no soy nada y soy todo. Es la expansión del conocimiento que se ha logrado al discernir por uso de Prakriti. Ahora se integra todo. Se integra todo en Brahman, en el ser. Toda la expresión de Prakriti, todo el movimiento, lo material, lo sutil, lo causal, individual y cósmico, todo ese movimiento está integrado en Brahman, en el ser. Toda esa distinción que hemos hecho de Purusa del ser de Prakriti está integrado en Brahman, en el ser. No hay separación, no hay distinción, todo está integrado, la manifestación, el ruido, el sonido, está integrado en el ser, en el silencio y el ruido, todo está integrado en el ser, en Brahman. Por tanto, ahí se accede ya a la realidad, al ser, Brahman, la conciencia, la existencia, la felicidad mismas. Todo esto, material, sutil, causal, individual y universal, es en verdad solo el ser. Yo soy eso, todo esto es eso, no hay nada aparte de eso. ¿Y eso qué es? Es la conciencia pura y su prakriti, su maya, su apariencia de diferenciación en mí, en el mismo Brahman, en el mismo ser, apariencia de diferenciación en mí. Como quien ve la apariencia de la serpiente en la cuerda o del oasis en el desierto, la apariencia y diferenciación donde no hay diferenciación. La vida misma es una constante fluyendo en los cambios aparentes. Reconocer la vida misma como la constante, lo permanente, donde todos los cambios pero los cambios son aparentes. Es Maya, Prakriti es Maya. La realidad es la presencia sin esfuerzo constante e inmutable, donde todo aparece y desaparece. Presencia sin esfuerzo, donde todo viene y va. La vida completa, tu ser completo. Todo ello es mi poder, mi Maya. Yo soy quien conoce
tanto el experimentador como sus objetos de experiencia. El campo. Yo soy quien conoce el campo. El campo son los objetos de experiencia y el experimentador de los objetos de experiencia. Lo material, lo sutil y el experimentador, con mi órgano interno, mi ego, mi intelecto, mi mente. Eso es el campo. Y yo soy el experimentador del campo, el conocedor del campo, quien conoce el campo, tanto los objetos de experiencia como el experimentador de los objetos de experiencia. Y yo soy inmutable. Y todo ese movimiento es Maya, es mi poder. Por tanto, ya no hay separación. Todo ese movimiento de Prakriti, que yo he separado antes yendo a la parte más elevada de mi intelecto puro para ser consciente de la conciencia misma separada de los movimientos de Prakriti, lo integro. Ya no, ese movimiento está integrado en mí, es mi Maya, es mi poder, es mi expresión, mi movimiento. Y no me genera en realidad ningún cambio. Son mis nombres y mis formas. El universo entero, desde mi cuerpo material y sutil hasta el cuerpo material de los demás y del universo entero, hasta lo sutil de la mente universal y todas las mentes, la energía, lo no manifestado, todo ello es Maya, incluido Avidya en estado de semilla, la mente subconsciente, latente, mi Sanchita Karma, Ishvara, el ser asociado con las gunas y con toda su omnisciencia y omnipotencia. Todo ello es mi Maya, mi Prakriti es mi Maya, mi poder de aparentar, de aparecer, con infinidad de nombres y formas apareciendo y desapareciendo, y yo ilumino porque soy conciencia, y aparecen y desaparecen en mí por mi Maya, mi poder que está integrado en mí. Todo viene y va en mí sin ninguna diferenciación. Yo no soy nada, no soy un individuo separado, no tengo ninguna necesidad, yo no soy nada y lo soy todo. Todo esto soy yo. La manifestación sucede en mí. Desde el individuo sucede en mí, los individuos suceden en mí. El tiempo, la acción, las experiencias, la diferenciación, la separación, la dualidad. Y en mí no hay ningún cambio. Como decía Gaudapada en su comentario y sus versos a Mandukya Upanishad, en el verso 5 del primer capítulo, el que conoce, tanto el experimentador como los objetos de experiencia, que han sido descritos asociados con los tres estados de vigilia, sueño y sueño profundo, no está afectado mientras experimenta los objetos. El que conoce, ¿conoce qué? Tanto el experimentador como los objetos de experiencia. Los objetos de experiencia, materiales externos, el experimentador, mi órgano interno, tanto a nivel individual como cósmico. El que conoce, tanto el experimentador de los objetos de experiencia como los objetos de experiencia, en los tres estados, vigilia, sueño, sueño profundo, es decir, en lo material, individual y universal, en lo sutil, energético, etcétera, en lo individual, universal y en lo causal, individual y universal, quien conoce no está afectado mientras experimenta los objetos. Ni siquiera aunque estés en este cuerpo experimentando los objetos, si tú conoces quien conoce, el experimentador y los objetos experimentados, no cambias, no estás afectado mientras conoces, mientras experimentas incluso los objetos. Este es el conocedor del campo que nos va a decir la Gita en el capítulo 7. El campo es los objetos de experiencia y el experimentador los objetos de experiencia. Quien cambia con la experiencia, que es tu órgano interno. El experimentador de los objetos de experiencia es quien cambia con la experiencia, que es tu órgano interno. Y eso es el campo. Y quien conoce el campo es el ser. Quien conoce el campo no está afectado mientras incluso experimentando los objetos.
Mantén la conciencia constante de que solo el ser existe. Esta es la contemplación aquí, la práctica aquí, en este nivel último. Mantener la conciencia constantemente de la conciencia misma, de que todo esto es el ser, sin más. Y que todo esto me refiero a los objetos y el experimentador de los objetos, el órgano interno. Todo esto es el ser sin más. Y solo el ser existe. Y esto es lo que tienes que tener claro, que es el objetivo de la práctica. La práctica finalmente te lleva aquí a tener muy claro de mantener la conciencia constante de que solo el ser existe. Tienes que tener muy claro cuál es el fin de la práctica, y el fin de la práctica es ese. Mantener la conciencia constante de que solo el ser existe. Incluso, aunque estés haciendo la práctica bien, todas estas prácticas estamos viendo ayer, o sea, la última clase, etcétera, si la estás haciendo la práctica bien, pero no sabes, no tienes conocimiento de cuál es el objetivo, es solamente mantener esta conciencia constante que solo el ser existe, tu progreso en la práctica es limitado. No progresa suficiente, por mucho que estés haciendo la práctica bien, si no tienes muy claro cuál es la meta de la práctica que estás haciendo. Ya que no vas a dejar de ser víctima de las tentaciones, de las seducciones, de la dualidad. Y vas a estar abocado a tropezar una y otra vez en lo mismo, en estas tentaciones, en estas seducciones, en este atraparnos por lo que nos seduce o por lo que nos da miedo de la dualidad. Por tanto, hay que tener el objetivo de la práctica y la práctica, el método, muy claro. Y el objetivo es mantener la conciencia constante de que solo el ser existe. La conciencia. La contemplación, por tanto, aquí es yo soy el conocedor del campo, conocedor de los objetos, del mundo, y el conocedor del experimentador, el ego, el egoísmo, el intelecto, la mente. Yo soy el conocedor del campo, los objetos y mi mente, que sostiene el universo entero, porque el conocedor del campo en mi cuerpo es igual al conocedor del campo en todos los cuerpos, en todos los campos. Yo soy el conocedor del campo, el conocedor de los objetos, el mundo, el conocedor del experimentador del mundo, mi ego, mi egoísmo, mi intelecto, mi mente. Y yo sostengo todo esto, sostengo el universo entero. Yo, conocedor del campo, que soy igual en todos los campos, en todos los seres, sostengo el universo entero. Eso es la contemplación. Yo no soy el campo, yo soy el conocedor del campo. Y el campo se sostiene en mí, existe en mí y yo no cambio. El campo, el universo entero aparece, es y desaparece en mí, la conciencia. La diferenciación de objetos de experiencia e instrumentos de experimentación de objetos, diferenciación entre objetos e instrumentos de experimentación de objetos, son solo nombres y formas. Nombres y formas de mí mismo, de mi conciencia. Todo esto, el campo, los objetos y el experimentador de los objetos, mi mente, son nombres y formas de mí mismo, de la conciencia, del conocedor del campo, quien sostiene todos estos nombres y formas. Nombres y formas, ideas, relaciones, emociones, cuerpos, son nombres y formas de mí mismo, de la conciencia. Y ese es el objetivo de la práctica, finalmente, mantener la conciencia constante de que todo esto, solamente el ser, la conciencia existe. Y todo movimiento son nombres y formas de la conciencia, que aparecen y desaparecen en mí, en la conciencia por maya, por mi maya. Yo las ilumino, estos nombres y formas, y dejo de iluminar con mi luz, con mi conciencia. Aparecen y desaparecen en mí, las ilumino con mi luz, con mi conciencia. Cuando aparecen las ilumino, cuando son las ilumino, cuando dejan de aparecer, dejo de iluminarlas. Vienen, existen durante un tiempo, desaparecen en mí.
Las ilumino yo, porque soy consciencia. Sin yo iluminarlas no son nada. Vienen a mí, desaparecen en mí. Pero no cambia nada. Son nombres y formas, cuerpos, pensamientos, relaciones, emociones, nombres y formas de mí, de la consciencia pura, del conocedor, del campo, del universo y de los instrumentos de conocer los objetos. Pues esa es la contemplación que tenemos que hacer desde lo individual, material, hasta el final, hasta la conciencia en sí, que lo integra todo. En vigilia, estoy caminando en el cuerpo de la vida, del universo, del Dios de la vida, todo está hecho de lo mismo, mi cuerpo y el resto de cuerpos. Soy consciente de habitar, caminar, tocar, sentir el cuerpo del Dios de la vida. La energía vital que siento aquí en este cuerpo, que da vida a este cuerpo, que me da poder de sentir, de hablar, de comunicarme, de hacer. Esta energía es la energía de la vida, presente en todos los cuerpos, todos los seres, en toda la vegetación, en todos los seres vivos. Soy consciente de la energía de la vida en mí como en todo. Mi cuerpo sutil, mis pensamientos, mis emociones, están en la mente universal, en la mente del Dios de la vida. Igual que todas las mentes separadas forman parte de la mente universal de Hiranyagarbha, la inteligencia cósmica. Soy consciente de que mis pensamientos forman parte de la mente del Dios de la vida. Y vivo con esa consciencia, con mi acción en el cuerpo, con mi sentir en el cuerpo, con mi sentir mi energía, mi acción, con mi sentir mis pensamientos y mis emociones. Lo causal. Llevo esa conciencia, lo causal. Siento esa luz y soy esa luz, esa presencia, siempre ahí, sin esfuerzo en mí. En la cueva de mi corazón yo soy esa luz. Y esa luz, esa vida, esa presencia está en todos los seres. Y la meta final de la práctica, el objetivo final, donde ya no hay práctica, más que simplemente mantener la conciencia de que todo esto es el ser, yo no soy nada más que el ser, todo esto es el ser, nombres y formas de la conciencia misma, una y la misma que aparece por mi maya, por mi poder, aparece como diferenciación, acción y cambio, y no son más que nombres y formas, cuerpos y pensamientos en mí, en el conocedor del campo, en la conciencia pura. Integra todo movimiento, toda apariencia, de aparecer y desaparecer, nombres y formas. Todo esto son nombres y formas en mí, sin cambio. Pues hasta ahí hemos visto un resumen detallado en estas 3 clases. Hemos visto qué es el ser individualizado, el jiva, sus partes, sus funciones, con la metáfora de la rueda del carro, que tiene este centro sin forma, inmutable. Los radios están en movimiento y permiten el movimiento y conectan el interior con el exterior, que es la parte externa que se mueve. Hemos visto este ser individualizado con sus partes y sus funciones. Hemos visto las prácticas para conocer todos los niveles de tu ser, de los demás, de la vida, siendo maestro, maestra, con conocimiento, maestra iluminada de tu mente.
con este diálogo interior para ser amigo de tu mente y aprender mutuamente y guiarla para ser y vivir mejor. Con este diario conciencia, meditación en silencio, estudiar las escrituras, reflexión, plantear dudas, solucionar las dudas, meditación en acción, con esta autotransformación, estando atentos a las tendencias, motivaciones, creencias, miedos, pensamientos, emociones, impulsos, acciones, para seleccionar los hábitos y las impresiones mentales útiles y descartar los inútiles. Perdonarse al equivocarse, sacudirse los errores, los deslices, el volver a caer y levantarse rápidamente de forma inmediata y con más ímpetu en la práctica de atención y de descartar los hábitos inútiles. Para nutrir tu fuerza de voluntad, hemos visto la respiración consciente. Todo esto es la meditación en acción. Respiración consciente, hacer 1 minuto de respiración muchas veces al día, la acción consciente como servicio a Dios, al Dios de la vida, para dejar de alimentar la limitación de la idea del ego y sus efectos, el deseo, la rabia, el miedo, etc. La aceptación de lo que no depende de ti. Hemos visto la yapa yapa, el sentir el mantra. La purificación del intelecto, el carácter y el comportamiento con la práctica de los 17 ítems. Los 17 ítems. 1 por semana, que eran los 5 yamas, los 5 niyamas, el ego, el orgullo, la ira y los 4 deseos primitivos. Tu relación con el dormir, con la alimentación, con el sexo y con la necesidad de sobrevivir supervivencia en este cuerpo. Hemos visto la autoindagación, quién es el yo que está sintiendo esto, quién es el yo que está pensando esto, quién es el yo que está respirando, quién es el yo que está haciendo esto. Suéltalo todo cuanto se puede soltar, las percepciones, pensamientos, emociones, miedos, y observa lo que queda. Suéltalo todo, niégalo todo y observa lo que queda. El observador ecuánime e intocable. Hemos visto la contemplación hoy, que es todo esto, los tatos, los principios de la realidad, sutil, causal, individual y universal, que finalmente son nombres y formas del ser, uno y lo mismo de la conciencia. Experimenta con estas prácticas para poder asimilarlas correctamente. No se trata de creerlas ciegamente ni intelectualmente. Disciplina significa autoobservación, autoaprendizaje, firmeza, automaestría, autotransformación de todos los niveles de tu persona. Automaestría, autotransformación de todos los niveles de tu persona hasta conocer tu verdadero ser y comprender todos los niveles de los demás, de la vida, y por tanto aceptar, transformar y mejorar tus relaciones, acciones, resultados y experiencias, hasta ver solo el ser siempre y en todo, sin cambio ni acción, sin otro. Si estás practicando con sinceridad, con determinación, con el tiempo suficiente, si tienes constancia y durante largo tiempo, y no te estás volviendo más libre, no estás sintiendo que tienes más paz, más libertad, más plenitud, más felicidad, entonces puedes abandonar tu maestro, tu maestra, puedes abandonar la práctica. Es decir, siempre que practiques el tiempo suficiente, con sinceridad, con determinación, con constancia, el método correcto, inevitablemente te vas a volver más libre, vas a sentir más paz y más felicidad. Y si no, pues lo puedes abandonar todo porque no funcionará. Prepárate, pero funciona seguro si te dedicas a ello. Prepárate y organiza, por tanto, tu vida, tus pensamientos, tus emociones, de un modo sano para tu práctica. Y así irás pasando por todos estos niveles sintiéndote más iluminada, más iluminado, más pleno, más feliz, más en paz, con el objetivo claro de la práctica, el método claro de lo que tienes que hacer y con tu determinación, tu fuerza de voluntad. Pues hasta aquí el repaso que queríamos hacer. Ahora empezaríamos el capítulo 7. Si os parece, hacemos un descanso de 2 minutos y empezamos el capítulo 7. Y si tenéis algún comentario o duda, pues lo vemos después del descanso.
consciente de estar relacionándome con el cuerpo del Dios de la vida. Mi cuerpo está hecho también del cuerpo del Dios de la vida, como todos los cuerpos con los que me relaciono, todos los seres vivos, con todo lo inanimado también. Todo esto es el cuerpo del Dios de la vida, mi energía vital, la energía del Dios de la vida del universo, mis pensamientos, mis emociones, forman parte de la inteligencia cósmica, de la mente universal. Soy consciente de que mis pensamientos y mis sentimientos surgen ahí, en la mente universal. Y todo ello viene de la luz, de la presencia, sin esfuerzo, que siento en la cueva de mi corazón y que sé que está presente en todos los seres, en todos los corazones. Y todo esto no son más que nombres y formas, cuerpos, relaciones, pensamientos, emociones, nombres y formas, máscaras, velos del mismo ser que no cambia. No tiene ninguna limitación de tiempo, de espacio, de causa y efecto, acción, resultado, karma, de otro. Desde que me levante pongo el primer pie en el suelo. Recuerdo a este Dios de la vida, a la vida, al universo, al ser, y decido tenerlo presente durante todo mi día. Voy a tenerte presente. Voy a sentir que camino en ti, que me relaciono contigo, que soy parte de ti. Soy tú, que tú eres yo. Que todo esto son nombres y formas del mismo ser. Y así voy a servirte, a sentirte, a adorarte, a relacionarme con eso, con el Dios de la vida, con el ser en todos los seres, con el ser. Al acostarme, agradecer haber pasado este día, habiendo podido recordarte, aunque sea a veces, no siempre, pero a veces te he recordado, te he sentido y lo agradezco. Te siento al acostarme y descanso, tranquilo, tranquila, en paz, agradecido, consciente. Vivo consciente en ti. Sé quién eres, sé que eres, sé que yo soy tú, tú eres yo. Y reposo en ti a descansar mi mente y dormir. Pongo el primer pie en el suelo, levantarme y decido, tomo la decisión, determinación. Voy a recordarte, voy a recordarme, voy a servirte, sentirte, amarte, adorarte. Voy a vivir consciente.
de la conciencia misma, en el cuerpo universal y el mío y el de los demás, en la energía, en los pensamientos, en las emociones, en la conciencia misma. Decido recordarte, sentirte, desde el primer pie que pongo en el suelo por la mañana, cuando me voy a dormir. Agradezco existir, ser, viviendo en este mismo cuerpo, intocable por el cuerpo, habitando en esta máscara como en todas, nombres y formas, máscaras, velos del mismo ser. Que siento, que es, que soy, sin problemas, sin carencias, sin necesidad, siento sin más. Y todo lo que percibo con mi mente, mi cuerpo, máscaras, nombres y formas de este sentir, sin problema porque no hay carencia, no hay limitación. Oh.